Muy buenas noches, somos alumnos de la Universidad Tecnológica de El Salvador, de la asignatura de Auditoría 3, sección 01, dirigida por el licenciado Rafael Antonio Aquino Paz. Somos el grupo número 2. Estos somos los integrantes. Y como introducción diremos que a continuación presentaremos la investigación de una empresa que al no cumplir con lo que dice el código de ética y al hacer fraude, esta quebró. Es esencial para llevar a cabo el trabajo el código de ética, ya que al ser una profesión tan delicada, se debe llevar un manejo íntegro, limpio y confiable, aplicando el juicio profesional con base a valores morales y profesionales. En la presentación de los estados financieros y en su revisión se debe reflejar el compromiso del profesional contable, asimismo del auditor, al emitir su informe y obviamente su opinión. La ética en la contaduría pública son un conjunto de normas que marca el camino que debe seguir el profesional. Los objetivos. El objetivo general es interpretar el Código Internacional de Ética para profesionales de la contabilidad y la ética profesional en casos de fraudes o crímenes financieros. Los objetivos específicos, que son 3. El primero, describir la conducta que debe tener el contador público al momento de revelar información contable. Segundo, conocer los lineamientos que debe practicar respondiendo las interrogantes con base al código de ética del contador público. Y como número 3, razonar las consecuencias aplicables al contador público cuando éste no practica la ética profesional. Empezaremos hablando una breve historia de las generalidades de la empresa. La empresa en este caso se llama MF Global. MF Global, antes conocido como M en F, era un importante corredor de derivados financieros o empresa de corretaje de materias primas que quebró en el año 2011. MF Global proporcionó derivados negociados en bolsas como futuros y opciones, así como también extrabursátiles, productos como contratos con diferencias, cambio de divisas y apuestas en margen. MF Global, su subsidiaria de bolsa, era un distribuidor principal en valores del Tesoro de los Estados Unidos. Una serie de problemas de liquidez percibidos y grandes multas y sanciones persiguieron a MF Global a partir del año 2008 y llevaron a su quiebra en el año 2011. A continuación, mi compañero Oscar continuará explicando un poco más sobre la empresa. Buenas. Aquí, como podemos ver, M Global tiene sus raíces de negocio, de comercio, de azúcar, iniciado por Jaime Mack en Inglaterra en 1983, que evolucionó
hacia el comercio de productos básicos, antes de su posterior transformación en un negocio de servicios financieros durante la década de 1980, centrado en el comercio de futuros y productos básicos. Aquí como podemos ver, vea, que la quiebra que muchas veces se puede dar de varias formas, vea, de su desorganización, endeudamiento, o no tener, digamos, un control, vea, o falta de adaptación a los cambios, vea. Y el año de fundación, vea, de esta empresa fue en julio del 2007, vea. Sector económico, de servicios financieros y de inversión, vea. Ubicaciones geográficas, está situado en Estados Unidos, sede en Nueva York y diferentes lugares alrededor, vea, del mundo. Cantidad de empleados, 3.271 empleados. Giro de la empresa corretaje o broker. Un broker o corredor de bolsa cuenta con licencia para la compra y venta de acciones en los mercados bursátiles. Y aquí como podemos ver, vean una descripción del fraude, vean, que aquí desde el año 2008 al año 2009 surgieron una serie de multas, vean, y problemas de liquidez y caída del periodo de las acciones, vean. Aquí, como podríamos ver, se descontroló, vean, y cayó de gran manera, vean. Así como varias empresas pueden estar, digamos, ahorita, vea, digamos, bien se podría decir, vea, pero ¿cómo poder evitar, vea, la quiebra en sí, vea, de una empresa? Es a través, vea, de llevar un control mensualmente, vea, ir sacando un balance, vea, mensual para ir viendo y llevando de control, vea, de los resultados y del arrendamiento que puede tener la empresa, vea, mensualmente, para ya transcurriendo los meses, vea, y al final del año ya tener un panorama, vea. Y eso es lo que aquí no se hizo, vea. Pues como podemos ver, vea, que en 2008 dice que Global anunció una provisión por insolvencia por un valor de 141.000 millones. La provisión fue el resultado de operaciones no autorizadas por parte de representantes de una sucursal de Emel Global, quien era quien el 27 de febrero del 2008, mientras operaba en el mercado de futuros de trigo, en su cuenta personal, excedió sustancialmente su límite de operaciones autorizado. Y como aquí podemos ver, quizás, bueno, que pensaba, vea, que, bueno, tenía bastante liquidez, vea, y eso es lo que muchas veces hacen los dueños, vea, de las empresas. Ah, hay dinero, va, ir sacando, va, eh, gastando el dinero, vea, en los, digamos, gastos personales. Como yo soy el dueño, yo puedo hacer lo que sea, vea, y no vaya ahí donde entran los contadores, vea, para llevar ese debido control, vea. Voy. Octubre del 2011, la quiebra de MF Global y déficit de fondos de los clientes. El domingo 30 de octubre del 2011, la unidad de correduría con sede en Nueva York informó por primera vez a la Bolsa Mercantil de Chicago y a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas un déficit material de cientos de millones de dólares
en clientes segregado fondos. Las cuentas de los clientes se congelaron el mismo día. El 31 del 2011, MF Global informó el déficit en las cuentas de los clientes de 891.465.650 millones al cierre de operaciones el viernes 28 de octubre del 2011. Según el fideicomisario que supervisa la liquidación, el déficit fue ser tan grande como 1.6 mil millones. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en esta empresa? Estaba viendo un video en el cual informaba un poco más de esa historia. Entonces decía que ellos tuvieron problemas, más que todo porque pues agarraron dinero de la cuenta de sus clientes para comenzar a pagar deuda de ellos. Entonces, más adelante les voy a leer ese párrafo. Pero bueno, vamos. No, ahí. En marzo del 2012, Bloomberg informó sobre un memorando elaborado por investigadores del Congreso que citaba un correo electrónico interno de la empresa relacionado con una transferencia de 175 millones que era objeto de su investigación. Los informes iniciales de los medios sugirieron irregularidades por parte de Corsin, pero esto fue refutado más tarde. Según el New York Times, el empleado responsable de la transferencia le envió un correo electrónico a Corsin indicando que la transferencia era un housewire, lo que significa que provino de la propia cuenta de la empresa. Se dice que la persona que envió ese correo fue la secretaria de Corsin. Entonces, ella negaba, bueno, él negaba que había dado esa indicación. Entonces, más adelante, las instrucciones de Corsin que había dado eran para lidiar con los sobregiros en la cuenta de JP Morgan, pero nunca se relacionaron con cuentas o transferencias específicas realizadas. Un portavoz de Corsin respondió que Corsin nunca instruyó a la señora O'Brien ni a nadie más sobre qué cuenta se debe utilizar para solucionar los sobregiros. Es como les decía, ellos agarraron de la cuenta de sus clientes para solventar sus otras deudas. Entonces, eso no se puede hacer. Los brokers, que son los corredores o los que hacen trading, a eso se dedican, a, a negociar con las acciones del dinero de sus clientes. Tampoco se le informó de que los fondos de los clientes se hubieran utilizado para ese fin. De hecho, como informó en el New York Times, a Corsin se le habían dado garantías específicas de que la transferencia en cuestión era correcta y de que no se habían utilizado los fondos de los clientes. El 5 de noviembre del 2013, The New York Times informó que los clientes de MF Global probablemente recuperarían el 100% de sus fondos. Un portavoz de Corsin dijo: "Señor Corsin está muy contento de que todos los clientes se recuperaron por completo. Este es un gran resultado que se ha participado durante muchos meses. Desde entonces, los clientes han recibido distribuciones que lo complementan". Acuerdos de recompra utilizados ampliamente por corretaje. La correduría utilizó una gran cantidad de acuerdos de recompra o repos, complejos y controvertidos para financiar y aprovechar las ganancias. Muchos de ellos fueron de su balance. Algunos de los complejos repos han sido descritos como una apuesta equivocada de 6.300 millones de dólares que MF Global hizo en su propio nombre en bonos de algunas de las naciones más endeudadas de Europa. La quiebra de las posiciones de recompra contribuyó a provocar la crisis de liquidez de la empresa. La repentina desaparición de tanta liquidez
puede indicar un escándalo y una crisis relacionada con la práctica generalizada entre los corredores de Estados Unidos y del Reino Unido de rehipotecar las garantías de los clientes. Quiere decir de que ellos comenzaron a hacer trading. En el trading hay mucho riesgo de perder el dinero, entonces ellos comenzaron a hacer comenzaron a perder mucho dinero haciendo operaciones de trading que conllevaban demasiado riesgo y ponía garantías al dinero de los clientes. Gracias. Bueno, siguiendo con la exposición, seguimos con la siguiente lámina que dice: se busca protección por quiebra. El 25 de octubre del 2011, MF Global informó una pérdida trimestral de $191,6 millones como resultado de la negociación de bonos gubernamentales europeos. En respuesta, Moody's y Fitch redujeron la clasificación crediticia de la compañía a basura. Corsini estaba trabajando para encontrar un comprador según varios informes. El 31 de octubre de 2011, MF Global se acogió al capítulo 11 de la bancarrota. Esta se convirtió en la octava presentación de protección por bancarrota más grande de la historia de los Estados Unidos hasta ese momento. The Wall Street Journal informó que MF Global buscaría la protección por bancarrota del capítulo 11 después de invertir más de $6.300 millones en bonos soberanos emitidos por países europeos. Según los datos de la Comisión de Comercio a Futuros de Materias Primas, al 31 de agosto de 2011, MF Global tenía $7.3 mil millones en activos de clientes. Dice, la declaración de quiebra, consecuencias y posibles causas respecto a este caso de esta empresa FM Global. A las 10:21 am, la hora del este en Manhattan, el 31 de octubre del 2011, en New York Times informó que en documentos presentados en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos en Manhattan, MF Global enumeró activos de 100 millones a 500 millones y pasivos más de 1.000 millones a última hora de la tarde. A las 4:21 p.m. hora de este, Bloomberg News presentó un artículo en el que informaba que la empresa incluía una deuda de $39,700 millones y activos de $41,000 millones en documentos del capítulo 11 presentados en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos en Manhattan, después de hacer apuestas sobre deuda soberana. Aquí, como podemos ver, fue en el momento y en la fecha en que se dio como declarada que estaba en bancarrota esa empresa. Dice, los responsables de declararse bancarrota fueron John Corsini, Edith O'Brien, que realizó los movimientos de los fondos de los clientes de pagos, de sobregiros y demás, PricewaterhouseCoopers, que fue quien firmó la consultoría de consejo de invertir en los bonos soberanos europeos, Brian Dowley, quien realizó las operaciones con futuros de trigo con la intención de salir de su propia bancarrota, que ocasionaron una pérdida por más de $141,000 millones en MF Global. Tuvo que pagar Michael Sherman, quien había trabajado en el departamento de riesgos después de tomar un cargo en enero. Stockman no expresó ningún malestar con la creciente posición durante 6
meses. Estas fueron las personas que colaboraron sobre el fraude de esa empresa. Dice, ¿quiénes fueron los afectados respecto a ese fraude? Los de la Oficina de Fideicomisarios de Quiebras encargada de liquidar MF Global despidió a más de 1.76 empleados de la subsidiaria de corretaje Agente el 11 de noviembre del 2011. Los empleados despedidos no recibieron bonificaciones, compensación diferida o indemnización por despido. La oficina del fideicomisario confirmó que se contrató de nuevo a unos 200 empleados para ayudar en el proceso de liquidación, incluido el procesamiento de las reclamaciones de la quiebra y la conclusión de las actividades comerciales necesarias. El mayor acreedor que figura en la presentación fue JPM Morgan, con un reclamo de 1.2 mil millones. Deutsche Bank en nombre de los bonistas con un reclamo de 325 millones de dólares. Continuando con los principios éticos que son la integridad, que este principio fue incumplido por el director ejecutivo John Courtine desde que no fue franco y sincero en las transacciones que realizaban para el pago de los sobregiros a JPM Morgan, los cuales provenían en las inversiones de los clientes. Bueno, como podemos tomar como ejemplo, o sea, tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo, presentar un buen trabajo, ya sea cuando ya nos especialicemos pues, como auditores o contadores, como ya lo estamos estudiando, pues tenemos que ser francos respecto a las cantidades que vamos a presentar. Esto habla muy bien de nosotros los futuros profesionales como nuestro trabajo, que puedan confiar en nosotros y en el trabajo que vamos a realizar. La objetividad. Este principio fue incumplido como John Courtine realizó las inversiones en bonos soberanos europeos sin un análisis de riesgo que proporcionan a nivel aceptable, lo que provocó la quiebra total de MF Global. La competencia y diligencia profesional. Este principio se incumplió ya que John Courtine venía de un periodo en el ambiente político. A pesar de que ya tenía un pasado como comerciante de bonos, no actuó con diligencia en las acciones y disposiciones que permitieron la quiebra de MF Global. Nuestro compañero Mariano continuará siguiendo con la exposición. Bien, veamos las amenazas de ética. Ya sabiendo la historia de esta situación que ha llevado a una falta a la ética, veamos la amenaza de interés propio. Brent Jolie, quien realizó operaciones con futuros de trigo, con la intención de salir de su propia bancarrota, que ocasionaron una pérdida por 141 millones de dólares que MF Global tuvo que pagar. June Cruz se cree que la firma PricewaterhouseCoopers aconsejó e influyó para que se adquirieran los bonos soberanos europeos, generando así la amenaza financiera que posteriormente llevaría a la quiebra de MF Global. Veamos, amenaza de autorrevisión.
John Cruz, la adquisición de los bonos soberanos europeos sin realizar un análisis del riesgo previo y hacer ocultado a las entidades reguladoras creó una amenaza de autorrevisión, ya que no evaluaron adecuadamente los resultados futuros. Michael Stockman, el modo pasivo que se realizó durante su cargo de analista de riesgo, al ver que su antecesor Michael Rusme había alertado sobre el crecimiento del riesgo de los bonos soberanos europeos. Bueno, acá podemos ver dos tipos de amenazas, una amenaza de interés propio, una amenaza de autorrevisión. Esta empresa, pues, de tan afligida que estaba de que su quiebra era inminente, pues decide adueñarse de algo que no es de ellos, prácticamente faltando la ética de sus clientes, no tienen principios éticos ni con sus empleados, porque al final cuando quedan en quiebra, al final también pierden, o bueno, no le pagan nada a los empleados. Entonces prácticamente todo eso llevó a que la empresa cayera en una frustración y motivó a todas estas situaciones. Tenemos también la amenaza de intimidación. Edith O'Brien realizó los movimientos de los fondos de los clientes para pagos de sobregiros y además buscando la satisfacción y el cumplimiento de los planes. Y John Cruz, motivada por la presión de otros ejecutivos. Michael Rusman, a raíz de los llamados de atención que realizó en su momento cuando estaba en el cargo de analista de riesgo de MFF Global, fue removida de su cargo por John Cruz. Consecuencias de hacer las cosas como deben ser, todo por practicar una falta a la ética. Entonces al final todo lleva a la quiebra de esta empresa. Bueno, para salvaguardar los principios, analizamos, identificamos y nombramos al equipo de trabajo, identificar, salvaguardar que pudieran haber utilizado para no cometer fraude. Bueno, primero, en 1783 nace esta empresa y poco a poco va creciendo. Aumenta su planilla a 650 empleados en 1783 y así sucesivamente. Adquiere también 323 millones de activos de clientes en el 2002, hasta que en el 2008-2009 tiene problemas de liquidez. En estos años ya empieza a pensar qué va a hacer con su empresa y pues surgen todas estas situaciones donde hay falta a la ética. Entonces, identificamos las formas que se pudieron haber hecho para no caer en esta situación. Falta los procesos prácticamente porque si se hubieran hecho bien las cosas desde un principio no se hubiera recurrido a estas situaciones, faltar a la ética. La empresa de MF Global, para evitar el cometimiento de fraude de todos los ejecutivos, antes de nombrar a John Cruz como director ejecutivo, se hubieran revisado las competencias y si él era apto para tomar las riendas de la empresa que ya venía golpeada por otros casos de fraude. Como les decía, prácticamente es un personal capacitado que se necesita para que la empresa funcione como debe ser, porque muchas veces se contrata gente y solo llega a ganar lo que tiene que ganar y se va y la empresa sigue mal, pues queda quebrada. También diseñar y implementar una estructura organizacional dentro de MF Global que permitía tener un control de las inversiones que se realizaban con los recursos que tenían. Prácticamente trabajo fiel del personal, no solo llegar a calentar un puesto, como dicen, o solo llegar a ganar sin tener una contribución a la empresa o dar una milla extra, como dicen algunos. Contratar una firma de consultoría con alta credibilidad y a la misma vez las recomendaciones que hicieran en relación con las inversiones futuras y revisaran si era viable y que no fuera afectada a MF Global. Ahí también entra también la ética de los profesionales auditores, porque ellos son los encargados que van viendo anualmente o semestralmente, según su proyección de trabajo, la situación o el estado de cualquier empresa, no solo de esta, sino que de cualquier empresa. Entonces ellos tienen la responsabilidad de notificar el estado mediante una información financiera, y es donde entran los contadores también, de que tienen que estar presentando información financiera confiable, no solo
¿por qué? Por presentar utilidades, por maquillar, no sé, presentan datos malos y al final pues nada es real. Prácticamente esto sería la exposición. Bastantes empresas en el país están en riesgo de caer en una quiebra y todo esto se genera por malos procesos, porque en su momento se le confía un cargo a un trabajador y este trabajador no sabe desempeñar porque o no tiene la capacidad o no tiene las ganas o no se le ha capacitado. Diversas formas de analizarlo, diversos puntos de vista y pues prácticamente esto llevó a la quiebra a esta empresa que prácticamente fue mal gestionada. Tomaron malas decisiones sus líderes y al final comprometió todo el capital de la empresa llevándola a la quiebra y afectando el bolsillo de miles de empleados que en su momento dependían de esta. Eso sería todo y pues un gusto.